día con todos. Nuestro siguiente tema a exponer es protestas y represiones en el Perú. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: Azahuanche Zambrano Car, Castro Sencho Jeremy Cristian, Espichán Alvarado Caterine, Soto Villafuerte Juan Gabriel, Vilches Castañeda Juan Carlos. Para empezar con nuestra exposición, primero procedemos a detallar el contexto de nuestro trabajo. El 7 de diciembre del año 2022 fue un día donde hubo cambios políticos y sociales. En un discurso inesperado, el entonces presidente de la República, Pedro Castillo, anunciaba la disolución del Congreso de la República, generando incertidumbre social y política en el país. Y en respuesta a ello, el Congreso de la República realizó un proceso de vacancia y destitución del entonces presidente. La señora Dina Boluarte asumió la presidencia de la República del Perú, quien a su vez más adelante se ha negado a dejar el poder a cargo. Estas acciones han desencadenado una serie de protestas en la capital y en diversas regiones del país, principalmente aquellas regiones donde han sido marginadas o dejadas de lado, como son Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Puno, entre otras. Las personas salieron a reclamar tanto por sus servicios básicos como son salud, vivienda y educación. Estas protestas en contra de la destitución de Pedro Castillo, cierre del Congreso, adelanto de elecciones, renuncia de Dina Boluarte, trajo una serie de actos violentos y represiones. Este último procedemos a detallar a continuación. Frente a este contexto, surge la siguiente controversia. ¿Hubo algún sesgo racista por parte de las autoridades peruanas durante las protestas? Desde nuestras perspectivas consideramos que durante las protestas sí hubo un marcado sesgo racista por parte de las autoridades. En los siguientes párrafos defenderemos nuestras posturas en base a los conceptos del razonamiento moral y del Estado de Derecho. En primer lugar, Amnistía Internacional en su informe argumenta que las regiones indígenas, las cuales representan un 13% de la población del Perú, sufrieron al menos el 80% del total de las muertes registradas desde que empezó la crisis en el país. Este desproporcionado impacto en las poblaciones indígenas evidencia un claro índice de sesgo racismo. La moral, aquel conjunto de normas, principios y valores establecidos dentro de una sociedad, desempeña un papel fundamental en la evaluación de la conducta o de las autoridades en las instituciones de la comunidad. Muchas gracias, Juan. Frente al contexto en el que reconocemos que nuestro país es un país con una profunda diversidad cultural, también es importante reconocer que todavía tenemos presentes estereotipos, prejuicios y actitudes discriminatorias. A pesar de los avances o de los esfuerzos, no logramos como nación ser 100% conscientes de lo que la pluriculturalidad conlleva. Y esto se ve reflejado en la discriminación racial presente en nuestro país, aquella que data de nuestra historia desde tiempos lejanos y que con el que convivimos día a día. Lamentablemente, esto sí influyó en las actitudes de nuestras autoridades durante las protestas, lo que conllevó a que ellos usen indiscriminadamente y desproporcionadamente su fuerza para poder reforzar nuestra postura de que sí hubo un sesgo racial. Es importante reconocer y ampliar un poco más sobre el Estado de Derecho. Veamos qué nos comenta Cara al respecto. Muchas gracias, Katy, por el pase. Bueno, en mi caso, determinar si hubo un sesgo racial en las protestas por parte de las autoridades de Perú es una controversia bastante complicada. Sin embargo, existen un conjunto de normas y leyes que rigen para la convivencia de una comunidad y estas respaldan nuestra postura. Respetar el principio de no discriminación requiere de medidas específicas para garantizar la protección de nuestros derechos, ¿no? Recordemos que existe un informe de Amnistía Internacional donde acusan a las fuerzas del orden por haber utilizado armas de fuego de manera indiscriminada, inclusive cuando no había riesgo para la vida de otras personas, lo que constituye una violación de las normas internacionales de los derechos humanos. Esta situación ocasionó la muerte de 12 personas, víctimas que parecían haber recibido disparos en diferentes partes del cuerpo. Todo esto indica de que sí hubo un exceso
de la fuerza por parte de las autoridades, donde constituye que los actos fueron condicionados por prejuicios raciales o discriminatorios. Ello respalda nuestra postura y la idea de que efectivamente sí hubo sesgo racial en la protesta. Eso sería todo. Muchas gracias. Le doy pase a mi compañero Cristian. Por favor, adelante. Buen día, mi nombre es Jeremy Castro y como parte final de nuestra presentación abordaré las conclusiones. En conclusión, el caso de represión de protestas en el Perú revela un claro sesgo racial por parte de las autoridades. La concentración desproporcionada de muertes en regiones mayoritariamente indígenas, así como el uso indiscriminado de la fuerza letal y la falta de proporcionalidad en las respuestas, señalan que la discriminación racial desempeñó un papel crucial en la represión. Frente a esta situación, es fundamental destacar la importancia del Estado de Derecho, así como el reconocimiento de la diversidad cultural y también el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de todos los peruanos. El Estado nos debe garantizar la aplicación justa y equitativa de la ley, sin importar el origen económico ni étnico. Además, resulta importantísimo llevar a cabo investigaciones exhaustivas y establecer responsabilidades para abordar los casos en los que se violan los derechos humanos. Con esto concluye nuestra presentación y en nombre del grupo espero que haya sido de su agrado. Nos vemos pronto. Saludos.